Imagina un amanecer gris sobre la silueta de París en el siglo XVII. A primera vista, la ciudad parece un cuadro lleno de vida, un despertar lento y majestuoso, pero un viento sutil revela su verdadera identidad, un olor tan denso y pesado que parece moverse como una criatura viva. En las calles, los excrementos humanos fluyen libremente, mezclándose con restos de animales sacrificados, desperdicios de comida y nubes de moscas que lo cubren absolutamente todo. Ahora nuestra vista viaja hacia Versalles, un palacio dorado, resplandeciente como si estuviera hecho de luz celestial. Este era el lugar más elegante de Europa, y también uno de los más sucios. ¿Cómo pudo el corazón de lujo europeo levantarse sobre un hedor tan insoportable? Quédate conmigo para descubrir el secreto más oscuro y maloliente de la historia de Francia. Retrocedamos unos años para entender cómo era la vida cotidiana en París durante el reinado de un joven Luis XIV. En esa época, no existían alcantarillas eficientes ni sistemas de limpieza pública. Cada casa, cada edificio, arrojaba sus desechos directamente por la ventana. Lo único que podías esperar era un grito de advertencia. Agua, va, que te daba apenas un segundo para esquivar el impacto directo de orina, heces y restos de comida. Las calles, hechas de barro y polvo, se transformaban rápidamente en trampas malolientes, auténticos ríos de suciedad. Carrozas reales, comerciantes con sus mercancías y mendigos desesperados avanzaban sobre el mismo terreno contaminado. Era una democracia de la pestilencia. Para sobrevivir a este asalto constante a los sentidos, los ciudadanos llevaban pañuelos empapados en vinagre o esencias fuertes, apretándolos contra sus narices como si su vida dependiera de ello. Era la única forma de respirar sin vomitar. El aire de París no era solo aire, era una sopa tóxica que se te metía en los pulmones y en el alma. Ahora, volvamos al sueño dorado del Rey Sol, el majestuoso Palacio de Versalles. Hoy lo vemos como un símbolo de poder y belleza. Pero aquí viene un detalle sorprendente. Versalles se construyó sobre terrenos pantanosos que, por naturaleza, desprendían un hedor insoportable a descomposición y agua estancada. Entonces, ¿por qué Luis XIV eligió este lugar? No fue por su belleza, sino por una obsesión simbólica. Quería crear su propio universo, un mundo perfecto y ordenado. Lejos del caos y la suciedad de París, quería construir el paraíso sobre el fango. Pero la ironía es devastadora. Aunque el palacio crecía en tamaño y esplendor, el olor original del pantano nunca desapareció del todo. Los miles de obreros que trabajaron allí durante décadas describían el aire como pesado, húmedo y enfermizo. El sueño de un rey se estaba levantando, literalmente, sobre una base podrida. Y si crees que la suciedad se quedaba fuera, estás muy equivocado. Dentro de Versalles, la situación era igual de impactante. Imagina caminar por esos pasillos que hoy nos deslumbran, con sus paredes cubiertas de oro, espejos y obras de arte. Pero si bajaras la mirada, te encontrarías con una realidad muy diferente. En las esquinas se acumulaban restos de comida, polvo, barro traído de los jardines y manchas que los sirvientes, por más que se esforzaran, no alcanzaban a limpiar. Las paredes estaban decoradas con tapices magníficos, pero detrás de ellos proliferaban las ratas, los insectos y la humedad, creando un microclima de descomposición oculto a simple vista. El contraste era brutal y casi surrealista. Una corte que presumía de un glamour y una sofisticación sin igual, pero que vivía rodeada de la misma suciedad que despreciaba en el pueblo llano. Era un lujo superficial, una fina capa de oro cubriendo un núcleo de podredumbre. Pero espera, porque el secreto más desagradable de la corte de Versalles está por revelarse. Prepárate, porque esto desafía todo lo que imaginamos sobre la realeza. El palacio, con sus miles de habitaciones y salones, tenía un problema logístico garrafal. No tenía suficientes baños, ni de lejos. Piensa en miles de cortesanos,
nobles, sirvientes y visitantes, reunidos en un solo lugar, día tras día. ¿Qué hacían cuando la naturaleza llamaba? La respuesta es tan simple como asquerosa. Desesperados, hacían sus necesidades en cualquier rincón discreto que encontraran, detrás de una columna, en una escalera poco transitada, bajo una cortina, o directamente en los jardines. La gran mayoría utilizaba pequeños recipientes, como orinales o vasinillas, que luego eran vaciados por los sirvientes, muchas veces, en lugares inapropiados como patios interiores, o simplemente por la ventana más cercana. El olor a orina y excrementos impregnaba la ropa carísima de los nobles, los muebles tapizados en seda, y hasta las ceremonias más sagradas. ¿Cómo pudo el palacio más elegante del mundo, el epicentro de la moda y la cultura, volverse un centro de insalubridad tan severo? Era un problema que el oro y los diamantes no podían ocultar. Frente a esta crisis sanitaria y olfativa, surgió una solución desesperada que cambiaría el mundo para siempre. Aquí es donde nace la legendaria industria del perfume francés, pero su origen no fue la búsqueda de la belleza o la seducción, sino la pura y dura necesidad de supervivencia. Era un arma para combatir el olor insoportable que lo dominaba todo. Los cortesanos y las damas de Versalles vivían literalmente bañados en fragancias. No hablamos de un toque sutil detrás de las orejas. Usaban perfumes extremadamente potentes, con notas florales, almizcle y ámbar, tan intensos que a menudo mareaban a los visitantes no acostumbrados. El perfume se convirtió en un símbolo de estatus y poder. No se trataba solo de oler bien, se trataba de demostrar que tenías los medios para enmascarar la peste cotidiana. Cuanto más fuerte y caro era tu perfume, más alto estabas en la escala social, porque revelaba tu capacidad para ocultar la insoportable realidad que te rodeaba. Pero el Rey Sol, obsesionado con el control y la perfección, no podía tolerar que su magnífica creación estuviera sumida en el caos y el mal olor. Llegamos a un año crucial, a 1678, Luis XIV, harto de la situación, decide que ya es suficiente y ordena una serie de mejoras drásticas en el palacio y sus alrededores. Se construyen más fuentes para mover el agua y refrescar el aire. Se diseñan nuevos jardines con flores aromáticas para perfumar el ambiente de forma natural. Se instauran rituales de limpieza mucho más estrictos y se obliga a ciertos nobles a mantener una apariencia impecable, bajo pena de ser expulsados de la corte. Parecía que, por fin, el rey estaba ganando la batalla contra el hedor, pero estas soluciones eran superficiales, una máscara sobre un problema mucho más profundo. La raíz de la insalubridad seguía allí, enterrada bajo el mármol y la seda. Luis XIV creía controlar el hedor, pero había algo aún peor acercándose. Lo que estaba por llegar no solo cambiaría Versalles. Versalles, el hogar del Rey Sol, a la luz dorada que rodea a Luis XIV, lo presenta como un dios en la tierra, un monarca invencible. Pero esa es solo la primera impresión. A medida que la cámara gira, la realidad se filtra. Las paredes doradas ocultan humedad y moho. Bajo los lujosos tapices, el suelo esconde el rastro de ratas y alimañas. Y siempre, un zumbido constante de insectos que nunca desaparece. El monarca que se hacía llamar el Rey Sol vivía en un palacio donde la oscuridad era más real que el lujo. Versalles se había convertido en una metáfora viviente. Brillaba por fuera, pero por dentro se pudría lentamente. ¿Cómo era posible que tanta miseria persistiera en un lugar diseñado para ser perfecto? Para entenderlo, debemos adentrarnos en los pasillos que nadie quería recorrer. Aquí, la nobleza rara vez ponía un pie. Las antorchas parpadeantes apenas iluminan paredes corroídas por la humedad y techos de los que gotean líquidos oscuros. Estos corredores eran el dominio de los sirvientes, quienes vivían en condiciones deplorables, dormían amontonados en habitaciones sin ventilación, comían las sobras de los banquetes
y caminaban sobre suelos infestados. Los altos funcionarios evitaban estos rincones a toda costa, convencidos de que ni siquiera la luz del sol podía purificar la miseria que allí se acumulaba. Cada día, miles de personas transitaban estos pasajes, manteniendo la maquinaria del palacio en funcionamiento, mientras sus propias vidas se consumían en la oscuridad. Mientras Versalles se ahogaba en su propia suciedad disfrazada de oro, París sufría una crisis aún más visible. Los ciudadanos caminaban con lentitud, intentando esquivar las aguas negras que corrían libremente por las calles sin pavimentar. Cada paso era un riesgo. La disentería y la fiebre tifoidea no eran enfermedades lejanas, sino amenazas cotidianas que acechaban en cada esquina y en cada sorbo de agua. Pero la aristocracia parecía vivir en otro mundo. Sus preocupaciones eran las fiestas, los perfumes de moda y mantener las apariencias a cualquier costo. El pueblo, en cambio, estaba atrapado entre el hedor insoportable, el hambre constante y una desesperación que crecía día a día. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Cuánto tiempo más podría sostenerse esta división sin que todo explotara? El terror invisible de la enfermedad avanzaba sin piedad. En las calles de París se improvisaban mesas de madera como camillas, donde médicos con máscaras primitivas, rellenas de hierbas aromáticas, intentaban tratar a enfermos que temblaban de fiebre. Pero estas plagas no discriminaban. El agua contaminada llegaba tanto a las chozas de los pobres como a las cocinas de los nobles. El olor que emanaba de los cuerpos enfermos se mezclaba con el hedor de la ciudad, creando una atmósfera densa y sofocante, un aroma que anunciaba la muerte. La gente comenzaba a asociar ciertos olores con el final, un miedo que se respiraba en el aire, y pronto, alguien en Versalles descubriría lo que estos olores realmente escondían. De vuelta en los salones del palacio, los cortesanos se preparaban para otra noche de gala. Antes de entrar a los salones de baile, se rociaban generosamente con los perfumes más caros del reino. Pero estas fragancias habían dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad, una máscara olfativa. La cámara se acerca y revela un detalle inquietante. Los perfumes eran tan intensos que provocaban mareos, dolores de cabeza e incluso desmayo entre los asistentes. El aroma, que debía simbolizar el estatus, se había transformado en un mecanismo de defensa contra el hedor omnipresente del palacio. La pregunta era obvia: ¿qué tan grave debía ser el olor de fondo para que el perfume más exquisito se sintiera como un castigo? Cada gesto en la corte de Versalles estaba coreografiado. Caminar, saludar, beber agua, incluso sonreír, era un espectáculo permanente, donde la apariencia lo era todo, y cualquier error podía costar el favor del rey. Sin embargo, cuanto más se esforzaba la corte por mantener esta fachada de perfección, más evidente se volvía la farsa. Detrás de cada puerta dorada, los sirvientes recogían desechos humanos, limpiaban manchas de vino y combatían plagas de insectos que nunca aparecían en los retratos oficiales. El palacio se sostenía sobre los hombros de un ejército invisible que pagaba el precio más alto por el lujo de unos pocos, manteniendo el teatro en funcionamiento mientras ellos mismos vivían entre la suciedad que la nobleza pretendía ignorar. El año 1682 marcaría un punto de inflexión. Mientras la corte celebraba fiestas interminables, una violenta tormenta inundó varias zonas de París. Las aguas arrastraron basura, desechos y cadáveres de animales hacia los barrios más pobres, contaminando las ya precarias fuentes de agua potable. La ola de enfermedades se multiplicó de forma exponencial, y los rumores sobre la catástrofe llegaron hasta los muros de Versalles. Aunque Luis XIV intentó ignorar la crisis, un consejero real finalmente se atrevió a susurrar lo impensable: el hedor está cobrando vidas que no podemos reemplazar. Esta advertencia, pronunciada en voz baja, fue la chispa que encendió el primer intento serio de reformar la higiene del reino. Pero las reformas
llegarían demasiado tarde. Y Versalles estaba a punto de enfrentar algo aún más monstruoso. El amanecer llega a los jardines de Versalles, pero no trae consigo el canto de los pájaros ni el susurro del viento. Solo hay silencio, un silencio denso, pesado, antinatural. En los días posteriores a la gran inundación que había devastado París, el palacio quedó envuelto en una calma inquietante. Los rumores llegaban desde la capital como susurros fantasmales, enfermedades que se propagaban con una velocidad aterradora. Barrios enteros sumidos en la desgracia y un olor cada vez más penetrante que viajaba kilómetros, anunciando la catástrofe antes que cualquier mensajero. Hay una vieja verdad que resuena en los momentos más oscuros de la historia. Cuando el olor llega antes que las noticias, la tragedia ya está adentro. Algo invisible, una amenaza sin nombre, se aproximaba oculto tras el brillo dorado del sol, listo para devorar el esplendor del reino. Para entender el origen del desastre, debemos descender, bajar a los cimientos del palacio, a un lugar que la corte jamás habría querido ver. Aquí abajo, la realidad es muy distinta al lujo de la superficie. Túneles inundados, cañerías rudimentarias completamente rotas y aguas estancadas, convertidas en un caldo de cultivo para plagas de mosquitos. Las primeras reformas del reino se centraron en la belleza y la ostentación, pero ignoraron por completo la ingeniería avanzada. Los sistemas de desagüe eran primitivos, frágiles, y se rompían con facilidad, permitiendo que los residuos humanos y la basura se acumularan directamente bajo los pies de la realeza. Este estancamiento, este pantano artificial, atrajo a las plagas, y con ellas, las enfermedades que viajarían desde las profundidades hacia los salones dorados, como un enemigo silencioso e implacable. ¿Cómo se puede defender un reino cuando la amenaza nace bajo sus propios pies? Los primeros en sentir el golpe de esta amenaza invisible fueron, como siempre, los que menos importaban, a los sirvientes. Los vemos trabajar sin descanso, con las manos agrietadas, los rostros cubiertos de sudor y un cansancio que les pesa en el alma. Habitan en habitaciones diminutas y miserables, pegadas a cocinas saturadas de humo y bodegas infestadas de rata. Poco a poco, empiezan a enfermar. Fiebres altas, vómitos incontrolables y una debilidad extrema que los deja al borde del colapso. Pero en Versalles no existe espacio para la compasión. Si no trabajan, no comen. Su supervivencia depende de su capacidad para seguir sirviendo, incluso mientras sus cuerpos se desmoronan. Los primeros en caer fueron ellos, los invisibles, los que mantenían en pie la maquinaria de lujo. Y mientras más sirvientes se enfermaban, más basura se acumulaba en los sótanos, alimentando el ciclo de la plaga. El círculo vicioso había comenzado, y nadie parecía darse cuenta. Ahora, la amenaza asciende, abandona los sótanos y se cuela por las grietas de los muros sagrados. Entramos en uno de los lugares más venerados del palacio. En la capilla real, la luz de cientos de velas ilumina los mármoles pulidos y los vitrales resplandecientes, creando una atmósfera celestial. Pero a medida que avanzamos hacia el altar, una sombra invisible parece cubrir el aire. Fue aquí, en este santuario de poder y fe, donde los nobles comenzaron a notar un hedor distinto. No era el olor habitual de los pasillos sin ventilación, ni el perfume empalagoso de la corte. Era algo más ácido, más denso, más persistente. Un olor que venía desde abajo, desde las entrañas podridas del palacio. Por primera vez en sus vidas, los privilegiados no podían escapar del mismo horror que sufría el pueblo. El aire que respiraban se había contaminado. Mientras los barrios parisinos se derrumbaban bajo brotes de enfermedades y muerte, la vida en Versalles seguía su curso de excesos. La corte, ajena a la agonía de la ciudad, continúa con sus festivales y bailes. Ríen, beben y brindan, ocultando la realidad bajo capas de perfume y polvo de arroz. El contraste es cruel, casi grotesco,
A la ciudad agoniza mientras Versalles celebra. Pero si observamos con atención, notaremos los pequeños detalles que delatan la mentira. Un músico que tose sangre discretamente detrás de su partitura. Una noble que se desmaya repentinamente en medio del salón. Un sirviente que tiembla de fiebre mientras sirve bandejas de plata. La fiesta, por más grandiosa que sea, no puede ocultarlo, mas en el hedor de la muerte se filtra por debajo de las puertas. Algo está podrido desde los cimientos, y el esplendor de Versalles ya no es más que una máscara. El palacio siempre fue famoso por el aroma de sus jardines, un paraíso floral creado por el trabajo de cientos de jardineros. Era el orgullo del rey, un Edén terrenal que demostraba su dominio sobre la naturaleza. Pero ahora, incluso, este paraíso se está transformando en otro mensajero de desgracias. Los estanques, antes cristalinos, se corrompen por el agua contaminada que se filtra desde la ciudad y los propios desagües del palacio. Las flores, que antes estallaban de color, ahora se marchitan más rápido de lo normal. Los peces mueren en silencio, flotando en la superficie del agua turbia. Y los jardineros notan un olor nuevo, un olor a descomposición que es imposible de ignorar. El aire que antes celebraba el esplendor y el poder real, ahora anuncia la decadencia. Los jardines ya no huelen a flores, huelen a muerte. En medio de la negación y la ignorancia de la corte, una voz solitaria intenta advertir sobre la catástrofe inminente. Es un médico real, un hombre de ciencia que ha estudiado la propagación de enfermedades en los barrios pobres de París. Tras revisar los informes de los sirvientes enfermos y ver con sus propios ojos la creciente mortalidad, llega a una conclusión escalofriante. El palacio está contaminado desde sus entrañas. La plaga no está a las puertas, ya está dentro. Desesperado, intenta advertir a los oficiales y a los miembros más influyentes de la nobleza, mostrándoles sus documentos y sus hallazgos. Pero es ignorado, ridiculizado. Le dicen que exagera, que es un alarmista, que no debe arruinar la paz y las fiestas del rey con sus historias de terror. Cierran filas para proteger su burbuja de lujo y placer. El monstruo ya estaba dentro, y la corte decidió cerrar los ojos. En cuestión de días, el monstruo dejaría de ser invisible y cambiaría para siempre el destino de Versalles.